Mi hija tomó los 2.800 que le di para las cuentas de su esposo. Era mi derecho. Así que pagué un crucero, pero no para ella. Las palabras salieron de mi boca como cristales rotos, cortando el aire tibio de mi pequeña cocina en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 67 años. Y hasta hace 3 meses pensaba que ser madre era mi mayor logro. Ahora sé que fue mi mayor error. Son las 6 de la mañana y estoy aquí, de pie frente a la ventana de mi cocina, viendo cómo los primeros rayos de sol se filtran entre los edificios de concreto que han crecido como hongos alrededor de mi pequeña casa. Llevo puesta la misma bata floreada que uso desde hace 5 años. Esa que Jimena me regaló en un Día de las Madres cuando aún fingía amarme. Mis manos, marcadas por las venas azules que el tiempo dibujó como mapas de carreteras, tiemblan mientras sostengo una taza de café que ya se enfrió hace media hora. El olor a tortillas recién hechas se mezcla con el aroma del café de olla que preparé por costumbre, aunque ya no hay nadie más que yo para beberlo. La radio susurra una canción de José José, esa que dice, lo que no fue, no será. Y siento como si el cantante me estuviera hablando directamente al alma. Fue ayer cuando mi mundo se desplomó por completo. Jimena llegó a mi casa como un huracán, con esa cara que ya conocía tan bien, la que ponía cuando necesitaba algo de mí. Llevaba un vestido negro que yo nunca le había visto, zapatos que brillaban como si fueran nuevos, y ese perfume caro que siempre me hacía preguntarme de dónde sacaba dinero para esas cosas cuando siempre me decía que no tenían para nada. «Mamá», me dijo con voz quebrada, sentándose en la silla de la cocina donde su padre solía desayunar antes de abandonarnos hace 30 años. «Necesito pedirte algo muy importante». Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que por un momento pensé que algo terrible había pasado. Mi corazón de madre se aceleró. Ese mismo corazón que ha latido por ella desde el día que nació, cuando era solo una bebita de 3 kilos que cabía perfecta en mis brazos. «¿Qué pasa, mija? ¿Está todo bien con los niños?» «Es Mauricio», susurró, limpiándose una lágrima que parecía tan real que me dolió en el pecho. «Tiene una deuda muy fuerte. Si no paga $2, 800 pesos antes del viernes, van a embargar el departamento. Mis hijos, tus nietos, se van a quedar sin hogar, mamá. 2.800 pesos. No sonaba como mucho para algunas personas, pero para mí representaba 3 meses completos de mi pensión. Era el dinero que había estado ahorrando peso por peso, guardándolo en una lata vieja de galletas Marías que escondía detrás de las latas de frijoles en mi despensa. Era mi fondo de emergencia, lo único que me daba seguridad en este mundo incierto. «Ay, Jimena», murmuré, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. «¿Y no pueden pedir un préstamo en el banco? ¿O pedirle ayuda a la familia de Mauricio?» Ella negó con la cabeza, y las lágrimas cayeron más fuerte. «Ya lo intentamos todo, mamá. La familia de él no tiene nada, y en los bancos, tú sabes cómo es con las deudas que ya tenemos. Eres nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza». Esas palabras se clavaron en mi corazón como alfileres. Durante 45 años, desde que nació Jimena, he sido muchas cosas. Su refugio cuando tenía pesadillas, su sostén cuando su papá nos dejó, su apoyo cuando se embarazó a los 18, su salvación cuando Mauricio perdió el trabajo por 3.ª vez. Siempre había sido su única esperanza. Me quedé ahí parada, viendo cómo mi hija lloraba en mi cocina, rodeada de los recuerdos de todas las veces que había sacrificado algo por ella. Las paredes amarillas que pinté yo misma para ahorrar dinero, la mesa de madera que compré de segunda mano cuando ella necesitaba un lugar para hacer la tarea, el refrigerador viejo que aún funciona después de 15 años porque nunca he podido permitirme uno nuevo. «Mira, mija», le dije finalmente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. «Es todo lo que tengo ahorrado. Si te lo doy, no tendré nada para mis gastos, para mis medicinas». «Por favor, mamá», gritó, levantándose tan bruscamente que la silla chirrió contra el piso de mosaico. «Están hablando de quitarnos la casa».
¿Qué voy a decirles a Santiago y a Gael? ¿Que su abuela nos negó la ayuda cuando más la necesitábamos? Santiago y Gael, mis nietos de 9 y 6 años, esos angelitos que corrían por mi casa los domingos, que me gritaban, «Abuela Espe», cuando me veían llegar con dulces en las bolsas. La sola idea de que durmieran en la calle me partió el alma. Caminé hasta mi despensa con pasos pesados, cada uno resonando como un eco en el silencio tenso de la cocina. Moví las latas de frijoles, saqué mi lata de galletas Marías y conté los billetes con manos que temblaban como hojas en el viento. 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 2800 pesos exactos. Toma, le dije, extendiendo el dinero hacia ella. Pero prométeme que esto va a servir para lo que me estás diciendo. Prométeme que no me estás mintiendo. Jimena tomó el dinero tan rápido que por un segundo pensé que me iba a arrancar la mano. Sus ojos se secaron instantáneamente, como si hubiera un interruptor invisible que controlara sus lágrimas. Gracias, mamá. Te prometo que esto va a salvar a mi familia. Te voy a devolver cada peso. Te lo juro por mis hijos. Se acercó y me dio un abrazo que se sintió frío, mecánico, como esos abrazos que das cuando alguien te está viendo y tienes que aparentar cariño. Su perfume caro me mareó un poco, y por primera vez en mi vida sentí que estaba abrazando a una extraña. «Te amo, mamá», murmuró contra mi oído, pero las palabras sonaron vacías, como un eco en una habitación sin muebles. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina hasta que el sol se puso completamente. La lata de galletas vacía descansaba frente a mí como una tumba abierta, recordándome que acababa de enterrar mi tranquilidad económica por una promesa que, en el fondo de mi corazón, sabía que no se cumpliría. Esa noche, mientras me quedaba dormida en mi cama individual, en el cuarto que había sido de ella cuando era niña, soñé con el mar. Un mar azul infinito donde yo flotaba sola, libre de todas las cargas que había cargado durante décadas. Era un sueño hermoso, pero desperté con lágrimas en las mejillas, sin saber todavía que ese sueño pronto se convertiría en mi salvación. 3 días después de darle el dinero a Jimena, estaba limpiando los cristales de la ventana de mi sala, cuando vi a mi vecina doña Carmen corriendo hacia mi casa con el celular en la mano y una expresión que me heló la sangre. «Esperanza, ven acá. Tienes que ver esto». Carmen es de esas personas que siempre saben todo lo que pasa en el barrio antes que nadie. A sus 72 años, maneja Facebook e Instagram mejor que muchos jóvenes, y siempre me está mostrando fotos de sus nietos que viven en Estados Unidos. Me acerqué secándome las manos en el delantal que uso para limpiar. Ese que tiene estampadas unas flores que ya perdieron su color original de tanto lavarlo. Carmen me extendió su teléfono con manos temblorosas. «Mira lo que publicó tu Jimena en su Instagram ayer». La foto me pegó como una bofetada en plena cara. Ahí estaba mi hija, radiante, con un vestido blanco que nunca había visto, abrazada a Mauricio en lo que parecía un restaurante elegante. La mesa estaba llena de platillos que reconocí inmediatamente. Camarones al ajillo, pulpo a la gallega, una botella de vino que por el cristal se veía carísima. Al fondo se alcanzaba a ver el mar y unas palmeras que definitivamente no eran de la Ciudad de México. El pie de foto decía, «Salvando nuestro matrimonio en Playa del Carmen». A veces hay que invertir en el amor. Segunda luna de miel. Amor eterno. Bendecidos. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón de un tirón. Las piernas me temblaron tanto que Carmen tuvo que sostenerme del brazo. «Ay, Esperanza, qué barbaridad. ¿No me habías dicho que te pidió dinero para pagar una deuda?» No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. Seguí viendo la foto, deslizando el dedo para ver las otras imágenes. Ahí estaban, en la playa, brindando con margaritas, ella con un traje de baño nuevo que debió costar más de lo que yo gasto en ropa en todo un año. «Dame el teléfono», le dije a Carmen con una voz que no reconocí como mía. Marqué el número de Jimena con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Bueno?» «Jimena, habla tu mamá». «Ah, hola, ma. ¿Cómo estás? Ahorita no puedo hablar mucho. Estoy en el spa». «¿En el spa?
Mi voz subió varios tonos. ¿No me dijiste que necesitabas el dinero para una deuda urgente? ¿Para que no les quitaran el departamento? Se hizo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar música de fondo, risas, el sonido del mar. Ay, ma, no te pongas así. Sí pagamos la deuda, pero sobraron unos pesitos y decidimos invertir en nuestro matrimonio. Los consejeros matrimoniales siempre dicen que las parejas necesitan tiempo a solas. ¿Sobraron unos pesitos? Sentí que la cabeza me daba vueltas. Jimena, eran 2,800 pesos. ¿Cuánto costaba la deuda? Mira, ma, ya te dije que la pagamos. No me vas a estar checando como si fuera una niña. Ya soy una mujer adulta. Jimena, ese dinero era todo lo que tenía. Era para mis medicinas, para mi comida. Ay, mamá, no seas dramática. Además, era mi derecho. Después de todo lo que hice por ti cuando papá nos abandonó, después de haberte dado 2 nietos hermosos, después de todas las veces que te he acompañado cuando estás enferma, ese dinero era lo menos que me debías. Las palabras «era mi derecho» resonaron en mis oídos como campanas de iglesia el día de un funeral. ¿Mi derecho? ¿Desde cuándo robar a tu madre se había convertido en un derecho? ¿Lo que hiciste por mí? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Jimena, yo te crié sola desde los 6 años. Trabajé doble turno en la fábrica para que tuvieras zapatos nuevos cada año escolar. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado tu papá, para pagar tu fiesta de 15 años porque querías que fuera como la de tus amigas ricas. Eso fue tu obligación como madre, ma. La línea se cortó. Mi hija me había colgado el teléfono. Me quedé ahí parada en mi sala, con el teléfono de Carmen aún en la mano, viendo las paredes que de repente se sentían como las de una prisión. Todo estaba igual que siempre. El sillón de tela café que compré en Abonos cuando Jimena tenía 15 años, la mesa de centro con las patas chuecas que nunca me alcanzó para arreglar, el televisor viejo que apenas se ve pero que sigue funcionando porque no puedo comprar uno nuevo. Pero yo ya no era la misma. Carmen me acompañó a sentarme y me trajo un vaso de agua con azúcar. Esperanza, cálmate, respira hondo. Carmen, le dije con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Tú crees que soy una mala madre? ¿Estás loca? Tú eres la mejor madre que conozco. Has sacrificado toda tu vida por esa niña malagradecida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada vez que había puesto las necesidades de Jimena antes que las mías. Cuando ella tenía 8 años y se enfermó de neumonía, yo trabajé turnos extras durante 2 meses para pagar el hospital privado, porque en el Seguro Social la lista de espera era muy larga. Cuando cumplió 18 y se embarazó de Santiago, yo dejé de comer carne durante 6 meses para ahorrar dinero y poder ayudarla con los gastos del bebé. Recordé la vez que ella quería estudiar diseño gráfico y yo vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo bonito que tenía de mi esposo, para pagar su primer semestre. Nunca terminó la carrera. Dejó los estudios en segundo año porque era muy difícil y se dedicó a ser ama de casa. Pensé en todas las veces que había llegado a mi casa sin avisar, con sus hijos y sin dinero para la comida, y yo había improvisado cenas con lo que tenía en el refrigerador. Las veces que me había pedido prestado dinero para el súper, para los zapatos de los niños, para el cumpleaños de Mauricio, y nunca me había devuelto ni un peso. Recordé el día que cumplí 60 años. Había esperado toda la mañana que llegara, que me llamara, que recordara que era mi cumpleaños. A las 8 de la noche me llamó para pedirme que cuidara a los niños porque ella y Mauricio tenían planes importantes. Ah, cierto. Feliz cumpleaños, ma. Se me había olvidado. Se le había olvidado. Me levanté de la cama y fui al baño. Me miré en el espejo rajado que tengo sobre el lavabo, ese que llevo años queriendo cambiar pero que nunca puedo porque siempre hay gastos más urgentes. Vi a una mujer de 67 años que parecía de 75. Mi cabello gris sin cortar, mis arrugas profundas alrededor de los ojos, mis manos ásperas de tanto trabajar y limpiar. ¿Cuándo había sido la última vez que me había comprado algo bonito? ¿Cuándo había ido al salón de belleza? ¿Cuándo había comido en un restaurante sin preocuparme por el precio? No lo recordaba. Abrí el cajón donde guardo mis pocas joyas y saqué una pequeña cadena de oro que había sido de mi mamá. Era lo único de valor que me quedaba.
lo único que había logrado esconder de todos los préstamos y emergencias de Jimena. La sostuve contra la luz de la madrugada que entraba por la ventana del baño y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, fui al centro de la ciudad, a una joyería en la calle de Madero donde había visto que compraban oro. El señor que me atendió era un hombre mayor, de bigote blanco y lentes, que me recordó a mi papá. «¿Cuánto me da por esta cadena?» Él la examinó con una lupa pequeña y me miró con ojos amables. «Es oro de 14 quilates. Está en buen estado. Le puedo dar 3.500 pesos. 3.500 pesos. Más de lo que Jimena me había robado para irse de vacaciones con su esposo. ¿Me puede dar el dinero en efectivo?» «Por supuesto, señora». Salí de la joyería con el dinero en la bolsa y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza por haber vendido lo último que me quedaba de mi mamá. Era algo diferente, algo que no había sentido en décadas. Era libertad. Con los $3, 500 pesos en mi bolsa, caminé por las calles del centro como si fuera otra persona. Pasé por la Catedral Metropolitana y me senté un momento en las bancas de la plaza, viendo a las palomas que siempre están ahí, libres, volando a donde quieren sin pedirle permiso a nadie. Una pareja de turistas se acercó para pedirme que les tomara una foto. Eran jóvenes, tal vez de la edad de Jimena, pero se veían felices, enamorados de verdad. Me preguntaron en inglés quebrado si conocía algún buen restaurante por la zona. Sí, les dije en mi inglés oxidado que aprendí viendo telenovelas. «There is a nice place near Bellas Artes». Les di indicaciones y ellos me sonrieron con una calidez que no había visto en los ojos de mi propia hija en años. Cuando se fueron, tomados de la mano y riéndose, sentí una punzada en el pecho que no era exactamente dolor, era envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había sonreído así? ¿Cuándo alguien había estado genuinamente feliz de verme? Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 3 llamadas perdidas de Jimena. No las regresé. 2 días después, ella apareció en mi puerta sin avisar, como siempre hacía, pero esta vez traía a Santiago y a Gael con ella. «Hola, ma», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Los niños querían venir a ver a su abuela favorita. Santiago, de 9 años, corrió hacia mí y me abrazó con esa fuerza que solo tienen los niños cuando aman de verdad. Gael, más tímido, se quedó cerca de su mamá, pero me sonrió. «Abuela Espe, ¿tienes galletas?» Mi corazón se partió un poco. Por supuesto que no tenía galletas. Había gastado mis últimos pesos en lo básico: tortillas, frijoles, arroz. Pero no podía decirle eso a mi nieto. «Ahorita vamos a la tiendita a comprar», le dije, revolviendo su cabello oscuro. Jimena se sentó en mi sillón como si fuera suyo y puso los pies sobre la mesa de centro. «Ma, necesito que me hagas un favor. Mauricio consiguió una entrevista de trabajo muy importante el viernes, pero es en Guadalajara. Necesitamos que te quedes con los niños toda la semana». «¿Toda la semana?» «Sí, pero no te preocupes. Vamos a dejar dinero para la comida y todo». Mentira. Siempre decía que iba a dejar dinero y nunca lo hacía. Yo terminaba gastando mi pensión en alimentar a sus hijos mientras ella se iba quién sabe a dónde. «Jimena, no puedo. Tengo cosas que hacer». Ella me miró como si hubiera dicho que planeaba volar a la luna. «¿Qué cosas vas a tener que hacer? No trabajas, no tienes compromisos. Cuidar a tus nietos es lo mínimo que puedes hacer después de... Bueno, después de todo. Después de todo». Otra vez esa frase venenosa que me echaba en cara el dinero que había usado para irse de vacaciones. «No, Jimena». La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. Jimena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que no?» «Que no puedo quedarme con los niños toda la semana. Tengo planes». «¿Qué planes?» Se rió con esa risa cruel que había heredado de su padre. «¿Vas a ir a tomar té con las señoras del parque?» Los niños estaban jugando en mi patio trasero, ajenos a la tensión que se respiraba en la sala. Podía escuchar sus voces riéndose, y eso me dolía más que las palabras de su madre. «Mis planes no te importan, pero no puedo cuidarlos». Jimena se puso de pie tan rápido que el sillón rechinó. «No puedo creer que me estés haciendo esto».
Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que... ¿Qué hiciste por mí exactamente? La interrumpí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Dime, Jimena, ¿qué hiciste por mí? Te saqué de la soledad cuando papá se fue. Te di una razón para vivir cuando naciste. Jimena, mi voz era como hielo. Tú tenías 6 años cuando tu papá se fue. Yo era quien te consolaba a ti cuando llorabas porque no entendías por qué papá ya no vivía con nosotros. Yo era quien trabajaba 2 empleos para que tuvieras comida y ropa. Tú no me sacaste de ninguna soledad. Tú eras una niña que necesitaba a su mamá, y yo estuve ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían como antes. Mamá, por favor, realmente necesito que me ayudes con esto. ¿Como yo necesitaba esos 2,800 pesos para mis medicinas? Se hizo un silencio incómodo. Jimena miró hacia el patio donde estaban sus hijos, y luego me miró a mí. Ya te dije que pagamos la deuda. ¿Cuánto costaba la deuda, Jimena? No me acuerdo exactamente. ¿500 pesos? ¿1,000? Porque según tus fotos, gastaron por lo menos 5,000 en ese viajecito. Se cruzó de brazos y me miró con desprecio. No me vas a estar interrogando como si fueras la policía. Soy tu madre, la madre a la que le mentiste para robarle sus ahorros. No te robé nada. Era mi derecho. Ahí estaba otra vez. Esa frase que me taladraba el cerebro. Explícame eso del derecho. ¿Después de todos los años que te cuidé? ¿Después de darte nietos? ¿Después de visitarte cuando estás enferma? ¿Me cuidaste? Jimena, la última vez que estuve enferma, con gripe el mes pasado, te hablé para pedirte que me trajeras algo de la farmacia. Me dijiste que estabas muy ocupada y que mejor me curara con té. Tenía cosas importantes que hacer. ¿Más importantes que tu madre enferma? ¿Cómo qué? Tenía que llevar a Mauricio al dentista. Mauricio es un hombre de 35 años, Jimena. Puede ir solo al dentista. Ella resopló y miró su reloj. Mira, ma, no tengo tiempo para esta conversación. ¿Vas a cuidar a los niños o no? No. Perfecto. Su voz se llenó de veneno. Ya veo cómo son las cosas. Cuando necesites algo, ya sabes dónde está la puerta. Se dirigió al patio y les gritó a los niños que se despidieran de la abuela, que ya se iban. Santiago corrió hacia mí y me abrazó otra vez. ¿Por qué nos tenemos que ir tan rápido, abuela? Porque tu abuela está ocupada con cosas más importantes que nosotros, dijo Jimena con acidez. Gael se acercó tímidamente y me tomó de la mano. ¿Ya no nos quieres, abuela? Esas palabras me partieron el alma. Me agaché para quedar a su altura y le acaricié la mejilla. Los quiero más que a nada en el mundo, mi amor. Pero a veces los adultos tenemos que hacer cosas difíciles. ¿Cómo qué? Como aprender a querernos a nosotros mismos también. Jimena jaló a los niños hacia la puerta. Vámonos ya. Los vi alejarse por la calle. Santiago volteando para decirme adiós con la mano. Gael caminando cabizbajo. Jimena no volteó ni una sola vez. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y saqué una hoja de papel viejo del cajón donde guardo las cuentas. En la parte superior escribí, cosas que siempre quise hacer. La primera cosa que escribí fue, conocer el mar. Nunca había salido de la Ciudad de México. En 67 años de vida, nunca había visto el océano con mis propios ojos. Jimena había viajado más en sus 38 años que yo en toda mi vida, y siempre con dinero que de una u otra forma había salido de mi bolsillo. Escribí otras cosas. Comer en un restaurante elegante, usar vestidos bonitos, dormir en una cama grande, no lavar platos ajenos. Cuando terminé la lista, la doblé con cuidado y la guardé en mi bolsa junto con el dinero de la cadena de mi mamá. Al día siguiente, caminé hasta una agencia de viajes que había visto en la avenida principal. La señorita que me atendió se llamaba Patricia y tenía una sonrisa genuina. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero conocer el mar, le dije. Y al decirlo sentí que algo dentro de mi pecho se expandía como un globo liberado al cielo. ¡Qué hermoso! ¿Tenía algo específico en mente? Pensé en las fotos de Jimena, en su cara de felicidad mientras gastaba mi dinero. Quiero algo que esté muy lejos de aquí, algo que me haga sentir libre. Patricia me mostró varios folletos brillantes con fotos de playas paradisíacas, pero cuando vio uno en particular, sus ojos se iluminaron. Mire esto, señora.
Es un crucero por el Mediterráneo que sale desde Barcelona. 12 días visitando Italia, Francia, Grecia. Es como un sueño. Tomé el folleto con manos temblorosas. Las fotografías mostraban un barco enorme, blanco como una nube, navegando por aguas azul turquesa. Había imágenes de restaurantes elegantes, de personas mayores sonriendo en cubiertas iluminadas por el sol, de puertos con casitas de colores que parecían pinturas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, depende de la cabina que elija. La más económica, interior, cuesta 45,000 pesos. Incluye todas las comidas, entretenimiento, excursiones básicas. 45,000 pesos. Era una fortuna para mí, más de lo que ganaba en todo un año con mi pensión. Pero mientras veía esas fotos, algo dentro de mí se rebeló contra la voz que me decía que era imposible, que gente como yo no hacía esas cosas. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero le voy a ser honesta, señora. Esta fecha en particular, del 15 al 27 de noviembre, es muy popular. Solo quedan 3 cabinas disponibles. Salí de la agencia con el folleto apretado contra el pecho como si fuera un tesoro. Esa tarde, llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. La empleada me confirmó lo que ya sabía. Tenía 3,890 pesos en total, pero había algo más, algo que había olvidado por completo. Señora Morales, también veo que tiene un seguro de vida con valor de rescate. Son 28,000 pesos que puede retirar si lo desea. Un seguro de vida que había contratado hace 20 años, cuando Jimena era adolescente, pensando en dejarle algo si me pasaba algo. Pagaba religiosamente la prima cada mes, pensando que algún día ese dinero le serviría a mi hija para salir adelante. ¿Puedo cancelarlo y retirar el dinero? Sí, señora. Solo necesita venir con su identificación y firmar algunos papeles. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi cocina calculando. 3,890 plus 28,000, 31,890. Aún me faltaban más de 13,000 pesos. Esa noche, me puse a revisar cada rincón de mi casa. En el closet de mi recámara encontré cosas que había guardado durante décadas sin usarlas. Una vajilla de porcelana que fue regalo de bodas. Unos candelabros de plata que había heredado de mi abuela. Un reloj de péndulo que llevaba años sin funcionar, pero que un anticuario podría valorar. También encontré algo que me sorprendió. Una pequeña alcancía de cerámica en forma de cochinito, que estaba llena de monedas de 10 pesos, que había ido guardando sin darme cuenta durante años. Al día siguiente, comencé mi peregrinaje por casas de empeño y tiendas de segunda mano. En la primera, un hombre con cara de pocos amigos me ofreció 2,000 pesos por toda la vajilla. Están un poco desportilladas, me dijo, aunque los platos estaban perfectos. En la segunda tienda, una señora mayor me trató con más respeto y me dio 4,500 pesos por los candelabros y algunos otros objetos. Son piezas bonitas, me dijo. Alguien las va a apreciar. El reloj resultó estar dañado sin reparación posible, pero la alcancía tenía 1,200 pesos en monedas. En 5 días de vender mis pertenencias y cancelar el seguro, logré reunir 39,590 pesos. Todavía me faltaban un poco más de 5,000. Fue entonces cuando recordé que tenía una tarjeta de crédito que nunca usaba, guardada en el fondo de mi cajón para emergencias reales. Llamé al banco y me dijeron que tenía un límite disponible de 8,000 pesos. Por primera vez en mi vida, iba a endeudarme, pero no para los gastos de otra persona, no para solucionar los problemas de nadie más. Era para mí. El 3 de noviembre, regresé a la agencia de viajes con un sobre Manila lleno de billetes. Patricia me recibió con una sonrisa. Señora Esperanza, ¿ya se decidió? Quiero la cabina interior, y quiero pagar todo de contado. Los ojos de Patricia se abrieron como platos mientras yo sacaba los billetes del sobre y los contaba sobre su escritorio. 45,000 pesos exactos. Perfecto. Solo necesito su pasaporte para hacer la reservación. Mi corazón se detuvo. ¿Pasaporte? Sí. Para viajar a Europa necesita pasaporte vigente. Nunca había tenido pasaporte. Nunca había necesitado uno. En mi vida entera no había salido ni siquiera del país. Y ahora necesitaba un documento que tardaba semanas en tramitarse. ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguirlo? Normalmente 2 semanas si lo hace express.
pero necesita una cita. Patricia vio mi cara de desesperación y tomó el teléfono. Permítame hacer unas llamadas. Tengo un contacto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de 3 llamadas y explicar que era una emergencia médica, una pequeña mentira piadosa, conseguimos una cita para el día siguiente. El proceso del pasaporte fue toda una odisea. Llenar formularios, sacar fotografías específicas, hacer filas interminables en oficinas gubernamentales que parecían diseñadas para desesperar a la gente. Pero cada paso que daba, cada documento que firmaba, cada peso que pagaba, me hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Una semana después, tenía mi pasaporte en las manos. Un librito azul marino con mi fotografía, donde decía, Estados Unidos Mexicanos, y mi nombre completo, Esperanza Morales Vázquez. Era la primera vez que veía mi nombre en un documento que no fuera para pagar impuestos o recibir mi pensión. Era un documento para viajar, para conocer el mundo, para ser libre. El 10 de noviembre, 5 días antes del viaje, decidí que era momento de decirle a mi familia lo que iba a hacer. Pero no los iba a llamar. No les iba a pedir permiso ni explicaciones. Simplemente les iba a informar. Tomé una foto de mi pasaporte junto al boleto del crucero sobre mi mesa de la cocina. Escribí un mensaje simple. Si me buscan los próximos 12 días, estaré donde siempre quise estar, lejos de quien me olvida y cerca del mar que nunca había conocido. Que tengan buen día. Lo publiqué en el grupo familiar de WhatsApp y apagué el teléfono. No quería escuchar las reacciones. No quería justificarme. No quería que nadie me dijera que estaba loca, que era irresponsable, que gente de mi edad no hacía esas cosas. Esa noche, empaqué mi única maleta. No tenía mucha ropa elegante, así que metí lo que tenía. 3 vestidos sencillos que había usado para bodas y bautizos, 2 pantalones cómodos, algunas blusas. También empaqué un chal que había tejido años atrás y nunca había tenido ocasión de usar. Al fondo de la maleta, envolví cuidadosamente una fotografía pequeña de mis padres. Era la única foto familiar que no me dolía ver, porque ellos sí me habían amado sin condiciones, sin pedirme nada a cambio. La mañana del 14 de noviembre, un taxi llegó a mi puerta a las 5 de la mañana para llevarme al aeropuerto. Mientras el conductor cargaba mi maleta, miré mi casa por última vez desde la banqueta. Se veía pequeña, modesta, cansada, como me había visto yo durante tantos años, pero ya no más. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo a Barcelona, encendí el teléfono por un momento. Tenía 47 mensajes sin leer en el grupo familiar. Jimena, ¿estás loca? ¿De dónde sacaste dinero para eso? Mauricio, Esperanza, esto es muy irresponsable. Jimena otra vez. Mamá, contesta el teléfono. Tenemos que hablar. Y después, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Quién nos va a avisar? Leí todos los mensajes, sin responder ninguno. Por primera vez en mi vida, sus problemas, sus preocupaciones, sus reclamos, no eran mi responsabilidad. Volví a apagar el teléfono y esperé a que anunciaran mi vuelo. Cuando finalmente dijeron, vuelo 403 con destino a Barcelona, abordaje inmediato, me paré con las piernas temblorosas, pero con el corazón más firme que nunca. Era mi momento. Era mi turno. El avión despegó de la Ciudad de México a las 7:30 de la mañana, y por primera vez en mi vida vi mi país desde las nubes. Se veía tan pequeño, tan lejano, toda mi vida, todos mis problemas, toda la carga que había llevado durante décadas, quedaron allá abajo, entre el smog y los edificios grises que se perdían en la distancia. Durante las 14 horas de vuelo, con una escala en Madrid, no pude dormir de la emoción. La señora que iba sentada a mi lado era española, de mi edad más o menos, y cuando le conté que era mi primer viaje fuera de México, me miró con una sonrisa llena de comprensión. ¿Y qué la animó a hacerlo ahora? Me cansé de vivir la vida de otros, le dije, sorprendiéndome de lo fácil que salían las palabras. Pues qué bien, nunca es tarde para empezar a vivir la propia. Cuando llegué a Barcelona, el puerto me dejó sin respiración. Nunca había visto tantos barcos juntos, y ahí, como una montaña blanca flotando en el agua, estaba mi crucero. El Mediterranean Dream tenía 12 pisos,
balcones que brillaban bajo el sol español, y una elegancia que me hizo sentir pequeña y gigante al mismo tiempo. Al subir por la pasarela, una azafata joven con uniforme azul marino me recibió con una copa de algo que parecía champán. Bienvenida a bordo, señora Morales. Espero que disfrute su crucero. Mi cabina era pequeña pero perfecta. Tenía una cama individual con sábanas más blancas y suaves de las que había tenido en mi vida, un pequeño escritorio, un baño privado con productos de baño que olían a lavanda, y lo más importante, una ventanilla redonda por donde podía ver el mar. El primer día, mientras el barco salía del puerto de Barcelona, me quedé pegada a esa ventanilla viendo cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña. El mar era inmenso, azul de una manera que nunca había visto en fotografías. Se extendía hasta donde mis ojos podían llegar, sin límites, sin fronteras, sin nadie diciéndole hacia dónde tenía que ir, como yo debería haber sido. La primera cena fue en el restaurante principal. Me puse mi mejor vestido, ese azul marino que había usado solo 3 veces en los últimos 10 años, y bajé al comedor con el corazón latiendo como si fuera quinceañera yendo a su primera fiesta. El restaurante parecía un palacio. Lámparas de cristal colgaban del techo. Las mesas tenían manteles blancos inmaculados, y los meseros llevaban guantes blancos como en las películas. Me asignaron una mesa para 8 personas, y ahí conocí a Elena, una viuda de Sevilla que viajaba sola, como yo. Es mi 5º crucero, me dijo mientras probábamos una sopa que no sabía identificar, pero que sabía a gloria. Desde que murió mi marido, decidí que iba a conocer el mundo. ¿Y usted? ¿Primera vez? Primera vez en muchas cosas, le respondí. También conocí a Antonio y Carmen, un matrimonio de Valencia que celebraba sus 40 años casados. A Giuseppe, un italiano viudo que había decidido recorrer el Mediterráneo porque la vida es muy corta para pasarla viendo televisión. Y a Marie y Pierre, una pareja francesa que no hablaba español, pero que se comunicaba con sonrisas y gestos que entendía perfectamente. Por primera vez en décadas, estaba rodeada de gente que me trataba como a una persona interesante, no como a una obligación familiar o una fuente de recursos. ¿A qué se dedicaba en México?, me preguntó Elena. Fui mother, dije en inglés sin pensarlo, y luego me reí de mi propia respuesta. Fui madre. Durante 45 años fui solo madre. Ah, dijo Elena con una mirada que lo entendía todo. ¿Y ahora, qué va a hacer? La pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza durante toda la cena. Al tercer día llegamos a Roma. Bajé del barco con un grupo de excursión y caminé por calles que habían visto pasar emperadores y gladiadores. En el Coliseo, mientras el guía explicaba la historia de los combates, pensé en mis propias batallas, en todas las veces que había luchado sola, sin público que me aplaudiera, sin reconocimiento, sin premio, pero había sobrevivido. Y ahora estaba aquí, de pie en Roma, respirando el mismo aire que había respirado gente extraordinaria durante miles de años. En una pequeña trattoria cerca del Vaticano, pedí pasta carbonara y vino blanco. El mesero, un joven italiano con ojos alegres, me preguntó si estaba sola. Sí, le dije, pero no me siento sola. Brava, señora. Las mujeres fuertes viajan solas. Mujeres fuertes. ¿Era yo una mujer fuerte? Había criado una hija sin ayuda de nadie. Había trabajado durante décadas. Había sobrevivido al abandono, a la traición, a la ingratitud. Tal vez sí era fuerte y nunca me había dado cuenta. El 5º día, en las islas griegas, me senté en una taberna frente al mar Egeo y escribí una postal que nunca envié. Querida esperanza del pasado, te escribo desde un lugar que nunca soñaste conocer. El agua aquí es tan azul que duele los ojos, y la comida sabe a libertad. Hoy aprendí a decir gracias en griego, evcharisto. Se lo dije al camarero, al conductor del autobús, a la señora que me vendió aceitunas, pero sobre todo, me lo dije a mí misma. Gracias por no rendirte. Gracias por llegar hasta aquí. Con amor, esperanza del presente. En Santorini subí hasta el pueblo más alto de la isla. Eran como 500 escalones tallados en la roca, y a mis 67 años, con el corazón latiendo como loco, llegué hasta arriba. La vista era... No tengo palabras.
El mar se extendía hasta el infinito. Las casitas blancas parecían dados tirados por un gigante, y el sol se ponía pintando el cielo de colores que no sabía que existían. Una pareja joven me pidió que les tomara una foto en el mirador, igual que había pasado en México. Pero esta vez, después de tomarles la foto, el chico me preguntó, ¿quiere que le tomemos una a usted? Por primera vez en no sé cuántos años, dije que sí. En esa fotografía estoy sonriendo de verdad. No la sonrisa fingida que había usado durante décadas para que otros se sintieran cómodos, sino una sonrisa que salía desde adentro, desde un lugar de mi alma que había estado dormido tanto tiempo que creía que había muerto. El séptimo día, mientras el barco navegaba hacia Francia, decidí llamar a casa. Encendí el teléfono después de una semana de silencio total. Tenía 73 mensajes sin leer. Los primeros días habían sido de indignación. ¿Cómo pudiste irte sin avisar? Esto es egoísmo puro. ¿Y si necesitamos algo? Pero después, el tono cambió. Mamá, ya no estamos enojados. Solo queremos saber que estás bien. Los niños preguntan por ti. Mauricio dice que exageramos. Y finalmente, los últimos mensajes. Mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Al menos mándanos una señal de vida. Te extraño. Leí todo sin sentir la culpa que esperaba sentir. En cambio, sentí algo parecido a la pena. Pena por Jimena, que a los 38 años todavía no sabía cómo cuidar de sí misma. Pena por mis nietos, que tenían una madre que no sabía valorar lo que tenía hasta que lo perdía. Escribí un solo mensaje. Estoy bien. Estoy aprendiendo a ser feliz. Cuando regrese, vamos a hablar. Pero va a ser diferente. No esperé respuestas. Volví a apagar el teléfono. Esa noche, en la cubierta del barco, bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban sobre el Mediterráneo como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Elena se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente?, me preguntó, como si hubiera estado muerta y apenas estuviera despertando. ¿Y da miedo? Muchísimo, pero es un miedo emocionante, como cuando estás en una montaña rusa y sabes que vas a gritar, pero también sabes que te vas a divertir. Elena se rió. Eso es exactamente lo que se siente cuando una empieza a vivir para sí misma después de vivir para otros toda la vida. ¿Crees que soy mala madre por estar aquí? Creo que eres una madre tan buena que te olvidaste de ser mujer, y ahora estás recordando. El penúltimo día del crucero, en Marsella, compré algo que nunca pensé que compraría. Un vestido caro. Era de color turquesa, como el mar que había estado viendo durante días, y me quedaba perfecto. Cuando me lo probé en la tienda, la vendedora francesa me dijo algo en su idioma que no entendí, pero su sonrisa lo decía todo. Très belle, madame, muy hermosa. Por primera vez en décadas, me sentí hermosa. Esa noche, la última del crucero, hubo una fiesta de despedida. Me puse mi vestido nuevo, me arreglé el cabello de una manera diferente, y bajé al salón principal. La música era suave, las luces tenues, y había parejas bailando en el centro de la pista. Giuseppe, el italiano viudo, se acercó y me extendió la mano. «Vayamos, bella señora». Hacía más de 20 años que no bailaba, pero tomé su mano y dejé que me llevara a la pista de baile. Mientras bailábamos, cerré los ojos y me dejé llevar por la música, por el movimiento del barco sobre las olas, por la sensación de ser una mujer que merecía que la sacaran a bailar. Cuando abrí los ojos, Giuseppe me estaba mirando con respeto y admiración. «Usted es muy fuerte, señora. Se ve en sus ojos». «Estoy aprendiendo a hacerlo». «No», me dijo mientras seguíamos bailando. Ya lo era. Solo se había olvidado. El regreso a México fue como despertar de un sueño hermoso para encontrarse en una realidad que ya no me pertenecía. El avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México a las 6 de la tarde del 27 de noviembre, y desde la ventanilla pude ver el smog gris que cubría mi ciudad como una manta sucia. El contraste con los cielos azules del Mediterráneo me golpeó en el pecho como un puño cerrado. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de aquí 12 días atrás. Cuando encendí el teléfono al bajar del avión, tenía 17 llamadas perdidas de Jimena, todas del mismo día. No las regresé. En su lugar, llamé un taxi y le di mi dirección con una voz que sonaba diferente, más segura,
como si hubiera encontrado un tono que no sabía que tenía. Mi casa se veía exactamente igual que cuando me fui, pero más pequeña, más gris, más limitada. Las paredes amarillas que antes me parecían alegres, ahora se veían apagadas. Los muebles que había usado durante décadas ahora me parecían cansados, como si hubieran estado esperando que yo regresara para poder descansar. Dejé mi maleta en el suelo y me serví un vaso de agua. Sabía diferente. Todo sabía diferente. A las 8 de la noche, tocaron a mi puerta con una insistencia que reconocí inmediatamente. Era el toque de alguien que está acostumbrado a que le abran sin preguntar quién es. Abrí la puerta y ahí estaba Jimena, pero parecía haber envejecido 5 años en 12 días. Tenía ojeras profundas, el cabello sin lavar, y esa expresión de ansiedad que yo conocía tan bien porque había sido la mía durante décadas. ¿Dónde estabas?, fue lo primero que me gritó, sin siquiera saludarme. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Pensamos que te habías muerto. Estaba viviendo, le respondí con calma, y me hice a un lado para dejarla entrar. Ella pasó como un huracán hacia mi sala, y se volteó para mirarme con esa cara que ponía cuando estaba a punto de explotar. ¿Viviendo? Te fuiste a Europa sin decirle a nadie, como si fueras soltera, como si no tuvieras familia. Exactamente. La palabra salió tan natural que me sorprendí a mí misma. Jimena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Exactamente qué? Exactamente como si fuera soltera, porque soy soltera. Y exactamente como si no tuviera familia, porque aparentemente yo no tengo una hija que se preocupe por mí, sino una hija que se preocupa por lo que yo puedo darle. Jimena se sentó en el sillón sin permiso, como siempre hacía, pero esta vez yo no me senté. Me quedé de pie, viéndola desde arriba por primera vez en mi vida. Mamá, no sé qué te pasó en ese viaje, pero estás actuando muy raro. ¿Raro? ¿Te parece raro que una mujer de 67 años se vaya de vacaciones con su propio dinero? Pero ese dinero era para emergencias. Y tuve una emergencia. Me estaba muriendo por dentro y tenía que salvarme. Se hizo un silencio incómodo. Jimena me miraba como si estuviera viendo a una extraña. Mauricio dice que estás pasando por una crisis de los 60. Me reí. Una risa real, desde el estómago, como las que había tenido en el crucero. ¿Mauricio dice? Mauricio, el hombre de 35 años que no puede ir solo al dentista, ¿opina sobre mi salud mental? No te burles de mi esposo. No me burlo. Me sorprende que alguien que depende de su suegra para todo se atreva a diagnosticar crisis ajenas. Jimena se puso roja de coraje. Ya basta. Regresaste muy alzada de ese viaje, pero ya estás aquí, y las cosas tienen que volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? La de siempre. Mauricio al fin consiguió el trabajo en Guadalajara, pero el sueldo va a tardar un mes en llegar. Necesitamos que nos ayudes con la renta de este mes. Ahí estaba. No habían pasado ni 30 minutos de mi regreso, y ya había una petición de dinero sobre la mesa. No. ¿Cómo que no? ¿Que no? No voy a darles dinero para la renta. Pero mamá, Jimena, siéntate bien que te voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Algo en mi tono debió haberla asustado porque se enderezó en el sillón y por primera vez en años me prestó atención completa. Yo ya no soy tu banco personal. Ya no soy tu niñera gratuita. Ya no soy tu almohada emocional para que descargues tus frustraciones. Mamá, no he terminado. Durante 45 años me he partido la madre por ti. Te crié sola, te pagué estudios que no terminaste, te mantuve cuando te embarazaste, cuidé a tus hijos cuando tú te ibas de paseo, te presté dinero que nunca me devolviste, y aguanté tus desprecios porque pensé que eso era lo que hacían las madres buenas. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Pero durante 12 días viví como una persona completa. Conocí gente que me trataba con respeto, que valoraba mi compañía, que me veía como algo más que una fuente de recursos. Y me di cuenta de algo horrible. Tú nunca me has tratado así. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin pedirme dinero?
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo sin que fuera porque te acababa de dar dinero? Jimena se quedó callada. Podía ver en sus ojos que estaba pensando, buscando respuestas que no encontraba. Yo te quiero, mamá. ¿Me quieres a mí? ¿O quieres lo que yo te doy? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque es fácil de probar. Si mañana me volviera pobre, si ya no pudiera darte ni un peso, si no pudiera cuidar a tus hijos, si no pudiera resolverle la vida, ¿seguirías viniendo a visitarme solo para platicar? El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que había recibido de mi hija en décadas. No puedo creer que pienses tan mal de mí, murmuró finalmente. No pienso mal de ti. Entiendo que te enseñé mal. Te enseñé que mamá siempre iba a estar ahí para resolver tus problemas, para darte dinero, para cuidar a tus hijos. Te enseñé que yo no tenía necesidades, que yo no tenía sueños, que yo existía solo para servirte. Pero eso se acabó. ¿Entonces qué? ¿Ya no vas a ayudarme nunca? Voy a ayudarte a crecer. Voy a ayudarte a ser una adulta independiente que resuelve sus propios problemas. Voy a ayudarte siendo un ejemplo de lo que es una mujer que se respeta a sí misma. Jimena se puso de pie y caminó hacia la puerta. No puedo hablar contigo cuando estás así. Cuando se te baje la loca, me hablas. Jimena. Se volteó desde la puerta. No estoy loca. Por primera vez en mi vida estoy cuerda. Y si quieres tener una relación conmigo, va a ser de igual a igual. Yo no voy a ser tu empleada emocional nunca más. Después de que se fue, me senté en mi sillón y lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio, como cuando por fin te quitas zapatos que te han estado lastimando todo el día. 2 días después, Santiago apareció en mi puerta. Mi nieto de 9 años, con su sonrisa tímida y sus ojos grandes. Hola, abuela. Mamá dijo que regresaste de tu viaje. Hola, mi amor. Pasa. Se sentó en el sillón donde su mamá había estado 2 días antes, pero él lo hizo con cuidado, con respeto. ¿Cómo estuvo tu viaje? Hermoso. ¿Quieres ver fotos? Le mostré las fotografías en mi teléfono. Sus ojos se iluminaron cuando vio el barco, las ciudades, el mar. ¿Es cierto que el mar es tan grande que no se le ve el final? Es cierto. Y es tan azul que parece que alguien derramó pintura en el agua. ¿Por qué te fuiste sin decirnos? La pregunta me partió el corazón, pero sabía que merecía una respuesta honesta, porque necesitaba descubrir quién era yo cuando no estaba cuidando a nadie más. ¿Y quién eres? Soy tu abuela. Pero también soy Esperanza, una mujer que le gusta viajar, que le gusta conocer gente nueva, que le gusta bailar, cosas que no sabía de mí misma. Santiago me abrazó con esa fuerza pura que solo tienen los niños. Me alegro de que hayas encontrado esas cosas, abuela. Pero me alegro más de que hayas regresado. Yo también, mi amor. Yo también. Esa noche, después de que Santiago se fue, saqué mi libreta y escribí una lista nueva. Esta vez no era de cosas que siempre quise hacer. Era de cosas que voy a hacer. La primera cosa que escribí fue aprender a decir no sin sentir culpa. La segunda, viajar de nuevo. La tercera, enseñarles a mis nietos que una mujer puede ser feliz sin sacrificarse por otros. Cuando terminé la lista, la pegué en mi refrigerador. Ya no la iba a esconder en ningún cajón. Era mi nueva vida, y ya no me daba pena que los demás la vieran. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños y hermosos de mi vida. Jimena no volvió a visitarme. No me llamó, no me escribió, no mandó a los niños. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia, sin darse cuenta de que por primera vez en décadas, su ausencia se sentía como paz en lugar de abandono. Durante ese tiempo, hice cosas que nunca había hecho. Me inscribí a clases de baile en el centro cultural de mi colonia. Todos los martes y jueves, a las 5 de la tarde, iba a aprender salsa y danzón con otras mujeres de mi edad que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para moverse al ritmo de la música. La instructora era una señora de 50 años llamada Rocío, que había sido bailarina profesional y que nos trataba como si fuéramos estrellas en potencia. La elegancia no tiene edad, nos decía mientras nos enseñaba a mover los pies. Ustedes cargaron a sus hijos, cargaron a sus esposos, cargaron el mundo entero. Ahora carguen solo la música. También empecé a ir a un salón de belleza una vez al mes.
Me corté el cabello en un estilo más moderno, me hice las uñas por primera vez en mi vida, y aprendí a usar un poco de maquillaje que no fuera solo el lápiz labial descolorido que usaba para las misas dominicales. Doña Carmen, mi vecina, me veía salir arreglada y me decía: «Ay, Esperanza, te ves 10 años más joven. ¿Qué te hiciste?» «Me encontré», le respondía. Y ella se reía como si hubiera dicho un chiste, pero yo hablaba completamente en serio. Con el dinero que antes gastaba en los préstamos constantes de Jimena, pude permitirme pequeños lujos que durante años habían sido imposibles. Comidas en restaurantes de vez en cuando, ropa nueva que compraba porque me gustaba y no porque la necesitaba desesperadamente, libros que leía por placer en lugar de solo las telenovelas en la televisión. Un día de febrero, mientras estaba en el mercado de San Juan comprando ingredientes para cocinarme una comida especial solo para mí, me encontré con Rosa Martínez, una compañera de la primaria que no había visto en más de 15 años. «Esperanza, ¿eres tú? Te ves diferente». Nos fuimos a tomar un café a una pequeña cafetería cerca del mercado, y durante 2 horas platicamos como si fuéramos adolescentes otra vez. Rosa me contó que acababa de divorciarse después de 30 años de matrimonio. «Mi marido creía que yo era su sirvienta personal», me dijo. «Un día me harté y le dije: si quieres que alguien te lave los calzones, págale a una empleada doméstica. Yo ya no trabajo gratis». Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Era la primera vez en años que tenía una conversación de mujer a mujer, de igual a igual, sin que nadie necesitara nada de mí. «¿Y tu hija?», me preguntó Rosa. «La última vez que supe de ti, estabas muy orgullosa de ella». «Mi hija está aprendiendo a ser adulta», le dije. «Y yo estoy aprendiendo a ser mujer». En marzo, sucedió algo que no esperaba. Santiago se escapó de su casa y llegó a la mía llorando. Tenía un ojo morado y el labio partido. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo?». Lo senté en mi cocina, le limpié la cara con cuidado y le preparé un chocolate caliente mientras me contaba lo que había pasado. «Mamá y papá se pelearon muy feo. Papá le gritó que todo era culpa tuya, que desde que regresaste del viaje ella está muy rebelde y ya no quiere obedecerlo. Mamá le gritó que tú le enseñaste que ella también merecía respeto. Entonces papá se enojó más y le pegó a mamá. Yo traté de defenderla y me pegó a mí también. Me temblaron las manos mientras le ponía hielo en el ojo. «¿Dónde está tu hermano?». «Se quedó escondido en el cuarto. Tiene mucho miedo». Esa noche no dormí. Santiago durmió en mi cama mientras yo me quedé despierta en el sillón de la sala, pensando en qué hacer. Por un lado, mi instinto de madre me gritaba que corriera a rescatar a Jimena y a Gael. Por otro lado, sabía que si volvía a caer en el mismo patrón de siempre, nada cambiaría realmente. Al día siguiente, temprano, llamé a Jimena. «¿Dónde está mi hijo?», me gritó antes de que pudiera decir hola. «Conmigo. ¿Estás seguro? Devuélvemelo ahora mismo». «Jimena, necesitamos hablar. Pero no por teléfono. Vienes tú sola a mi casa. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes?». «Soy la mujer que tiene a tu hijo golpeado en su cocina preguntándome si puede quedarse aquí porque en su casa le pegan». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Santiago te dijo eso?». «Santiago me mostró eso», en el ojo morado y el labio partido. Jimena llegó 1 hora después. Venía con lentes de sol, aunque el día estaba nublado. Y cuando se los quitó, pude ver que ella también tenía marcas en la cara. «Ay, mija», suspiré. Y por un momento sentí que toda mi resolución se desmoronaba. «No digas nada», me cortó. «No me vengas a decir que te lo advertí o que Mauricio siempre fue un patán. Ya lo sé. ¿Qué vas a hacer?». «No sé. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo a dónde ir». «¿Qué quieres de mí?». La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que yo le ofreciera soluciones, como siempre había hecho. Quiero que me ayudes a pensar qué hacer». ¿Ayudarte a pensar o ayudarte haciendo? A pensar. Era la primera vez en su vida adulta que Jimena me pedía consejo en lugar de dinero, o que le resolviera los problemas. Nos sentamos en mi mesa de la cocina, la misma donde había contado mis 2.800 pesos meses atrás, y platicamos como nunca habíamos platicado. No como madre e hija problema, sino como 2 mujeres adultas tratando de encontrar soluciones.
Primero, le dije, tienes que denunciar a Mauricio. No puedes permitir que les pegue a ti y a los niños. ¿Y después qué? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos yo sola? Como lo hice yo, trabajando. Pero no tengo experiencia. Tienes 38 años, Jimena. Tienes tiempo de conseguir experiencia. Yo tenía 24 cuando tu papá se fue y tampoco tenía experiencia, pero aprendí. ¿Y mientras aprendo qué? Mientras aprendes, yo te puedo ayudar, pero no como antes. ¿Cómo? Te puedo prestar dinero que me vas a regresar. Te puedo cuidar a los niños mientras trabajas, pero con horario fijo y respetando mis planes. Te puedo dar consejos cuando me los pidas, pero no te voy a resolver la vida. Jimena me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Y qué gano yo con eso? Antes me dabas dinero sin condiciones. Antes te daba dinero y te quitaba la oportunidad de crecer. Te convertí en una niña perpetua que esperaba que mamá lo resolviera todo. Ya no voy a hacerte ese daño. ¿Me hacías daño ayudándome? Te hacía daño no dejándote aprender a ayudarte sola. Esa conversación duró 3 horas. Al final, Jimena aceptó mis condiciones. No porque estuviera completamente convencida, sino porque no tenía otra opción. Los siguientes meses fueron difíciles, pero diferentes. Jimena denunció a Mauricio y se divorció. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. Era un sueldo modesto, pero era suyo. Yo cuidaba a los niños de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde. No más, no menos. Los fines de semana eran míos. Y por primera vez en décadas, mis fines de semana tenían planes que no incluían resolver crisis ajenas. Un sábado de mayo, mientras Santiago y Gael jugaban en mi patio después de que Jimena los recogió de su trabajo, ella se quedó un momento extra en mi cocina. «Mamá», me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niña, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por haberte tratado como si fueras mi empleada. Por haberte robado ese dinero para el viaje. Por no valorar todo lo que hiciste por mí. ¿Y por qué me pides perdón ahora? Porque ahora que estoy criando a mis hijos sola, me doy cuenta de lo difícil que fue para ti. Y me doy cuenta de que nunca te lo agradecí. ¿Y qué cambió? Que me obligaste a crecer. Y al crecer, pude verte como la mujer fuerte que siempre fuiste, no solo como mamá que está ahí para servirme. Por primera vez en años, cuando Jimena me abrazó, sentí que me estaba abrazando mi hija, no alguien que necesitaba algo de mí. Te amo, mamá. A ti, no a lo que me das. Yo también te amo, mija. Y me amo a mí misma. Por fin. 6 meses después, estoy aquí sentada en mi pequeño balcón que da al patio trasero, bebiendo mi café de la mañana y viendo cómo el sol de octubre pinta de dorado las bugambilias que planté el mes pasado. Son las primeras flores que he sembrado pensando en mí, no en si le gustarían a alguien más o si impresionarían a las visitas que nunca llegan. Mi teléfono descansa sobre la mesita que compré en un mercado de antigüedades, silencioso y tranquilo. Ya no suena a cada rato con emergencias que requieren mi dinero, mi tiempo o mi energía. Cuando suena es porque alguien quiere hablar conmigo, no obtener algo de mí. Ayer Jimena me llamó para contarme que la promovieron en la clínica dental. Ahora es coordinadora administrativa y su sueldo le alcanza para rentar un departamento de 2 recámaras en una colonia mejor que donde vivía con Mauricio. «Mamá», me dijo con orgullo real en la voz, «conseguí todo esto yo sola, sin tener que pedirle dinero a nadie». «¿Cómo se siente?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el tono de su voz. «Como cuando aprendí a andar en bicicleta y por fin pude mantener el equilibrio sin que tú me sostuvieras. Da miedo, pero también es emocionante. Santiago ahora tiene 10 años y viene a visitarme todos los sábados. Ya no viene porque su mamá me lo deje para poder hacer otras cosas, sino porque genuinamente disfruta pasar tiempo conmigo. Jugamos ajedrez. Le enseño canciones viejas en la guitarra que me compré el mes pasado y platicamos de la vida como si fuera mi amigo en lugar de solo mi nieto. «Abuela», me dijo el sábado pasado mientras comíamos el pastel de 3 leches que habíamos hecho juntos. «¿Es cierto que antes mamá te gritaba?» «A veces», le respondí con honestidad. «¿Y por qué la dejabas?» «Porque pensé que eso era lo que hacían las mamás buenas. Pensé que tenía que aguantar todo para demostrar que las amaba». «¿Y ya no piensas eso?» «Ya no.
Ahora sé que amar no significa dejarte pisotear. Amar significa enseñarle a la gente cómo tratarte bien. Santiago masticó su pastel pensativo. Creo que mamá es más feliz ahora que ya no te grita. ¿Por qué piensas eso? Porque antes, después de gritarte, siempre se veía triste, como si se sintiera mal por dentro. Ahora se ve, no sé, más tranquila. Ese niño de 10 años había entendido algo que a mí me había tomado 67 años aprender. Cuando maltratas a alguien, también te lastimas a ti mismo. Gael, que ahora tiene 7 años, es más reservado que su hermano, pero de vez en cuando dice cosas que me parten y me sanan el corazón al mismo tiempo. Abuela, ¿por qué ahora hueles bonito? Me preguntó hace unas semanas. ¿Cómo olía antes? Antes olías como cansada. Ahora hueles como las flores. Los niños ven cosas que los adultos no vemos, o que no queremos ver. La semana pasada me llegó un sobre por correo que no esperaba. Era de Elena, la mujer española que conocí en el crucero. Dentro había una foto de las dos en la cubierta del barco, sonriendo bajo el sol del Mediterráneo, y una carta escrita a mano. Querida Esperanza, decía, he pensado mucho en usted desde que nos despedimos en Barcelona. Me pregunto si habrá logrado mantener esa fuerza que encontró en el mar. Espero que sí, porque era hermoso verla florecer día a día durante el viaje. Adjunto mi número de teléfono por si algún día decide hacer otro crucero. Sería un honor acompañarla de nuevo. Con cariño, Elena. Guardé la carta en mi cajón especial, junto con los recuerdos del viaje que quiero conservar, pero también anoté su teléfono en mi libreta nueva, la que uso para planear mi futuro en lugar de lamentarme por mi pasado. Porque sí, voy a volver a viajar. El mes que viene voy a conocer las playas de Oaxaca con un grupo de señoras de mi clase de baile. Rocío organizó el viaje, y cuando me invitó, no dudé ni un segundo en decir que sí. ¡Qué bueno!, me dijo. Ya era hora de que se animara a viajar por México también. Es que ahora sé que puedo viajar sin pedirle permiso a nadie. ¿Y eso cuándo lo aprendió? Cuando aprendí que mi vida me pertenece a mí. Ayer, mientras limpiaba mi tocador, encontré una foto vieja que se había caído detrás del espejo. Era de mi cumpleaños número 50, hace 17 años. En la foto estoy parada junto a un pastel pequeño que yo misma había comprado, sonriendo para la cámara que Jimena sostenía con desgano porque quería irse rápido a una fiesta con sus amigas. Miré esa foto durante largo rato. La mujer de la imagen se veía cansada, resignada, como si hubiera aceptado que su vida era servir a otros y nada más. Sus ojos no brillaban. Su sonrisa era educada, pero vacía. Luego me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo cabello gris, las mismas arrugas alrededor de los ojos, las mismas manos marcadas por el trabajo, pero algo fundamental había cambiado. Sus ojos brillaban, su sonrisa era real, su postura era la de alguien que sabe que merece respeto y cariño. Hola, Esperanza, le dije a mi reflejo. Me da mucho gusto conocerte por fin. Anoche, después de cenar sola en mi cocina, una cena que cociné porque tenía ganas, no porque alguien me lo pidiera, me senté a escribir una carta, no para enviarla, sino para aclarar mis pensamientos. Querida mujer que me estás leyendo, escribí. Si llegaste hasta aquí es porque algo en mi historia te resultó familiar. Tal vez tú también has vivido dando tanto de ti misma que te olvidaste de que tú también merecías recibir. Tal vez tú también has confundido el amor con el sacrificio, el cariño con la disponibilidad constante, la maternidad con la anulación personal. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para encontrarte a ti misma. Yo lo hice a los 67 años, y si hubiera podido, lo habría hecho antes. Pero no importa cuándo comiences. Lo que importa es que comiences. Decir no no te hace mala madre, mala hija o mala mujer. Te hace una persona que se respeta a sí misma. Y cuando te respetas a ti misma, les enseñas a otros cómo tratarte. El mar existe para todas nosotras. Tal vez el tuyo no sea un crucero por el Mediterráneo. Tal vez sea un curso que siempre quisiste tomar, un baile que siempre quisiste aprender, un viaje que siempre quisiste hacer, o simplemente una tarde libre para ti sin tener que justificarle a nadie por qué la necesitas. Pero ese mar existe, y tienes derecho a navegarlo. Doblé la carta y la guardé junto con la de Elena.
Algún día, tal vez, la enviaré a alguna revista para mujeres o la compartiré de alguna manera, porque sé que en algún lugar hay otra esperanza contando monedas en una lata de galletas, preguntándose si su vida siempre va a ser solo servir a otros. Esta mañana, mientras preparaba mi café y veía el amanecer desde mi pequeño balcón, el teléfono sonó. Era Santiago. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Crees que algún día yo pueda ser tan valiente como tú? La pregunta me llenó los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Santiago, mi cielo, tú ya eres valiente. Fuiste valiente cuando defendiste a tu mamá de tu papá. Fuiste valiente cuando viniste a buscarme cuando necesitabas ayuda. La valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Y tú tenías miedo cuando te fuiste en el barco? Mucho miedo. Pero tenía más miedo de quedarme siendo la misma persona para siempre. Te amo, abuela. Y yo te amo a ti, Santiago. Pero también me amo a mí misma. Y espero que tú también aprendas a amarte a ti mismo, siempre. Después de colgar, me quedé sentada en mi balcón viendo las bugambilias que planté pensando en mí. En unas horas, Rocío va a pasar por mí para ir a comprar los boletos del viaje a Oaxaca. Esta tarde tengo clase de guitarra con el maestro Jorge, que me dice que para tener 68 años toco muy bien las rancheras. Mi vida ya no es perfecta, pero es mía. Ya no soy la esperanza que existía solo para resolver las crisis de otros, pero tampoco soy la esperanza egoísta que algunos podrían decir que me convertí. Soy simplemente esperanza. Una mujer que aprendió que el amor verdadero comienza por una misma, y que desde ahí se extiende hacia los demás de manera sana, con límites, con respeto mutuo. ¿Has vivido algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿Conoces a alguna mujer que haya tenido que aprender a quererse a sí misma después de años de vivir solo para otros? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque en algún lugar hay una mujer contando sus últimas monedas para resolver el problema de alguien más, creyendo que eso es amor. Y necesita saber que el verdadero amor también incluye amarse a sí misma.